Bienvenidos a una nueva edición o un nuevo capítulo del podcast de jardinería y paisajismo. El espacio en donde comparto todo lo que sé, lo que voy aprendiendo del mundo de las plantas y el diseño de jardines. ¿Para qué? Para que tu jardín esté más lindo cada día si aplicas mis consejos. Hoy vamos a continuar hablando del mantenimiento de las hierbas en nuestro jardín, de las plantas aromáticas, de las plantas medicinales. Y por si te perdiste el episodio anterior, te invito a que lo escuches. Allí hablamos del riego y del abonado. Hoy hablaremos de la poda, del pinzado y algunos detalles más. Pero antes te recuerdo nuestro patrocinador PersonalGardenShopper.es, la tienda online de jardinería número 1 en toda la península ibérica. Así que si necesitas elementos para decorar, para mantener, para ir dejando tu jardín más lindo para cuando llegue la primavera y luego el verano del 2025, tengas todo, pero más que bien preparado. Y ahora sí, entonces, comenzamos con el episodio de hoy, el mantenimiento de las hierbas en el jardín, parte 2. Mantener un jardín de hierbas saludables y productivas requiere de conocimiento, de práctica y de algunas técnicas específicas, ya sea que estés cultivando hierbas comestibles o medicinales. En ambos casos, siempre te recomiendo que hagas un cultivo agroecológico, es decir, utilices abonos naturales, de origen orgánico y biológico, para que las plantas puedan crecer sanas y fuertes. Este mantenimiento del que estamos hablando, si se hace de forma adecuada, va a garantizarte que tengas una cosecha abundante de flores, de brotes, de hojas, y además que esto se prolongue en el tiempo. Hoy entonces vamos a hablar sobre la poda y algunas otras prácticas e incluso de alguna de las plagas más comunes y cómo controlarlas. Empecemos hoy hablando de las podas. ¿Por qué es importante podar las hierbas? Y aquí destacamos 4 puntos. Primero, favorecer el crecimiento, porque vamos a estar eliminando las partes dañadas o envejecidas y entonces la planta va a poder redirigir su energía en nuevos brotes, en nuevos tallos y nuevas hojas. La segunda es estimular la producción, porque muchas de estas hierbas responden al corte regular con un crecimiento más frondoso y una mayor producción de hojas o flores, según sea el caso. La tercera es prevenir enfermedades, porque la poda mejora la circulación de aire, reduce el riesgo de hongos y de algunas otras enfermedades. Y por último, nos permite mantener la forma de las plantas, porque algunas, como por ejemplo podría ser el romero, como podría ser la lavanda, cuando se vuelven leñosas, se tornan un poco desordenadas si no las podamos o no le hacemos este recorte de forma adecuada. ¿Cómo realizar la poda correctamente? Siempre, pero siempre tenés que tener las herramientas adecuadas. No vas a estar cortando con un cuchillo. Tenés que tener tijeras de podar que estén afiladas, que estén limpias, de ser posible esterilizarlas con un poco de agua con lavandina, hipoclorito de sodio, lejía. De esa forma vamos a esterilizar y vamos a evitar estar llevando enfermedades de una planta a otra. Tienen que estar afiladas para que los cortes sean siempre limpios y justo por encima de un nodo o de una yema para estimular el rebrote, y además ese corte limpio va a favorecer la cicatrización del mismo. Con respecto a la frecuencia, la mayoría de las hierbas se benefician con podas ligeras durante la temporada de crecimiento, esto es en la primavera y el verano, para evitar entonces después podar severamente en el invierno y sobre todo en aquellos lugares donde hay climas muy fríos. Una de las tareas recomendadas hacer es ir retirando las hojas amarillentas, las flores marchitas y los tallos que se hayan dañado para mantener siempre la planta sana. Y vamos a ejemplos prácticos. Por ejemplo, la poda de la lavanda. La lavanda es una hierba que es leñosa, es un arbusto en realidad, que requiere de podas regulares para evitar que se vuelva desgarbada, que pierda su forma, y para ello entonces la podamos. La mejor época de podarla es a finales de verano, después de que pasó la floración principal. Corta alrededor de 1/3 de la planta, no cortes en el viejo crecimiento leñoso, ya que en algunos casos puede no brotar, así que mejor evitar ese error, y hay que darle una forma redondeada para que el crecimiento luego sea uniforme y compacto. Con respecto a la lavanda, la lavándula dentata, yo la suelo usar en algunas ocasiones como seto verde, y en estos casos
realizo esta poda de 1/3 manteniendo la forma del seto no redondeada para lograr que siga compacta y que florezca profusamente en la primavera. Si tomamos por ejemplo también al romero, otra planta arbustiva leñosa, el momento de podarlo también es a finales de la floración. Dependiendo del clima, eso puede ser a finales de primavera o de verano. También vas a recortar los extremos de los tallos jóvenes para mantener la forma deseada y hay que evitar de estar cortando profundamente en el tallo leñoso. Lo que hacemos es ir conservando la forma de la planta. Y si ya lleva muchísimos años y querés rejuvenecerla, lo recomendable es ir recortando gradualmente durante 1, 2 o 3 temporadas, no hacerlo todo de golpe. Luego tenemos otro tipo de casos como la santolina o el curry, que cuando pasan los años se tornan muy paludas, muy leñosas, muy desprolijas, y aquí entonces a finales de primavera o al inicio del verano conviene hacer una poda severa. Y con ello no te digo que lo tenés que hacer todas las temporadas, sino a lo mejor una vez cada 3 o 5 años, dependiendo de qué tan bien crece en tu jardín, para mantenerla siempre compacta y saludable. Continuando con las técnicas de podado, podemos hablar de una que se utiliza para estimular el crecimiento y es el pinzado. Y esto es pellizcar o cortar con las uñas o con las tijeras las puntas de crecimiento de los tallos tiernos. Esta técnica lo que va a hacer es inducir a que la planta desarrolle más ramas laterales, creando una forma también más densa y compacta. Las plantas adecuadas para hacer esta técnica de poda son aquellas herbáceas tiernas como la albahaca, la menta. También se podría utilizar en otras semileñosas como el tomillo, el orégano y la salvia. Este pinzado se va a hacer cada vez que los tallos hayan crecido entre 8 y 10 centímetros de alto. Para realizarla vas a tener que pellizcar justo por encima de una hoja o de un par de hojas cercanas al ápice de ese tallo. Y esta práctica la vas a estar realizando varias veces a lo largo de la temporada de crecimiento. Y antes de terminar de hablar de la poda, me estoy acordando que te había dicho que hoy te iba a comentar cómo cosechar las flores de lavanda. La mejor época para hacerlo es justo después de que los botones florales comienzan a abrirse, ya que es el momento en donde contienen la mayor cantidad de aceites esenciales. ¿Cómo lo vas a hacer? Vas a utilizar, como siempre, tijeras limpias afiladas. Vas a tomar los tallos florales con un margen de 10 a 15 centímetros y vas a realizar un corte por encima de un nodo o de una ramificación. Cuando tengas tus ramilletes de flores, lo vas a atar y lo vas a colgar boca abajo en un lugar fresco, oscuro, para que de esa forma se conserve su aroma y sus propiedades. Y si el crecimiento de tus plantas va viento en popa, van creciendo, van aumentando de tamaño, como por ejemplo el cebollín, la menta, el estragón, el orégano, el tomillo, que estos últimos comienzan a extenderse horizontalmente y a autoamugronarse, puedes aprovechar para multiplicar tus plantas haciendo lo que se llama división de matas. La época ideal puede ser la primavera o puede ser el otoño cuando el clima es fresco. Vas a desenterrar la planta con cuidado, las vas a separar separando rizomas o raíces con las manos, con una pala afilada y aquí en algún caso puede intervenir una tijera o un cuchillo. Vas a obtener entonces varias plantas, 2 o 3, dependiendo de la que sea, con su propio sistema de raíces. Una vez que los tenés, vas a replantar estas divisiones en un suelo con mucho contenido de materia orgánica, rico, bien drenado, y de esa forma vas a poder tener para tu próximo verano nuevas plantas para poder ampliar tu cultivo o regalar a tus familiares y amigos. Y como estoy viendo, el tema sigue dando para otro episodio. Nos queda hablar también de las plagas y las enfermedades más comunes en el huerto y cómo controlarlas. Y otro tema que sí lo vamos a abordar rápidamente hoy son aquellas hierbas invasoras, mal llamadas malezas, aquellas plantas que también se las conoce como no procedentes y que no es otra cosa que aquellas plantas que crecen de forma espontánea que no la hemos cultivado nosotros. Esto quiere decir que si una acelga
semilló y cayeron fuera del huerto y te salen en otro lado, por más que sea una selga, termina transformándose en una hierba invasora. En mi caso, hay otras plantas que son las más comunes como hierbas invasoras, que es la grama, el Cynodactylon, que nosotros llamamos comúnmente como chipica o chepica, el diente de león y la ortiga son las tres que más prosperan. La primera, la grama, la utilizo para ir arrancándola y cultivando en otro sector para que quede todo el jardín bien cubierto de césped, de uno que tiene un requerimiento hídrico menor. El diente de león termina en la ensalada y la ortiga también la consumimos en menor cantidad porque generalmente preparo purín. Para quitarlas de tu jardín conviene hacer un deshierve manual, eso con una pala, sacas las plantitas con raíz para evitar su regeneración. En los sectores que están al descubierto utiliza mulching, una capa de materia orgánica, puede llegar a evitar que germinen nuevas semillas. También ir haciendo una rotación de cultivos si se trata de un huerto. Y después podemos hablar de una competencia controlada. Y este caso tan particular consiste en utilizar coberturas vivas como por ejemplo la del trébol, que compite con las hierbas que estábamos hablando como invasoras. El trébol además va a ayudar a fijar el nitrógeno atmosférico gracias a la simbiosis que hace con una bacteria y de esta forma estamos también incorporando nutrientes a nuestro suelo. Y con esto entonces llegamos al final del episodio. Espero que te haya gustado. Déjame en los comentarios cómo lo han hecho Karen Corral, Isabel Vanegas y el usuario MarcaDM. Te invito a ti también que dejes el comentario, que cuentes tu experiencia, porque hay más de 5.000 escuchas mensuales del podcast y no puede ser que no te animes a dejar tu valoración, tu comentario. Con esto entonces, nuevamente llegamos al final del episodio. Compartilo, visita la academia jardingpt.com para seguir aprendiendo conceptos de jardinería, de diseño del paisaje, de jardines verticales y mucho más. Nos encontramos el próximo jueves en un nuevo episodio también dedicado a las hierbas, en este caso a las plagas y enfermedades más comunes y cómo controlarlas de forma agroecológica. Te voy a dar algún que otro consejito allí. Hasta el próximo jueves y muchísimas gracias.